Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 4 del curso de Google Cloud Platform de Humai. Me llamo Ramiro y en esta clase vamos a trabajar con FastAPI. En esta clase vamos a hacer una pequeña introducción a conceptos de APIs. Vamos a conocer el framework FastAPI para trabajar en Python. Luego vamos a crear una primera API funcional desde cero. Después la vamos a versionar de forma local y la vamos a publicar en GitHub. Luego la vamos a deployar en App Engine, que es uno de los servicios de Google Cloud Platform ideales para esta tarea. Y luego vamos a hacer un análisis de costos. Veamos ahora a nivel general en qué consiste una API, para qué sirve. Una de las partes claves en el método que habíamos visto de entrega de software llamado Software as a Service, en el cual nosotros consumíamos un servicio sin conocer tanto los pormenores que hay detrás, las APIs cumplen una parte fundamental en este modelo de entrega, digamos. En una aplicación web, generalmente funcionando con este modelo, tenemos tres partes esenciales. Tenemos un cliente, o sea, un usuario de la aplicación, cualquiera de nosotros y nosotras. Tenemos un servidor, ¿no? Que es una máquina, una instancia en la nube, que es el verdadero software de backend, donde todo el procesamiento o la lógica de negocios ocurre. Y la API es la encargada de conectar estas dos partes, de conectar un cliente con un servidor. El cliente generalmente le solicita una tarea al servidor y este último entrega la información requerida. En esta entrega de datos o de información es en donde entran en juego las APIs. Podríamos decir que las APIs son como un puente que conecta el cliente con el servidor y se encarga de la transferencia de datos que ocurre entre ambos, del cliente al servidor o del servidor al cliente. Una analogía por ahí de la vida real podría ser cuando nosotros vamos a un restaurante y miramos la carta y pedimos una comida, se la vamos a pedir al mozo o a la moza, y este mozo lo que hace es llevar este pedido a la cocina, al cocinero o al equipo de cocineros. Ellos nos cocinan el plato y después el encargado de traernos el plato preparado es el mozo o la moza, digamos. En este caso, la API sería el mozo o la moza, digamos. Ese sería un buen ejemplo de la función que cumple una API a nivel de software. API significa Application Programming Interface o interfase de programación de aplicaciones. Los datos que se intercambian en este tipo de interfaces se realizan generalmente en formato JSON, pero también se podrían hacer con XML o con archivos binarios. Un ejemplo de uso de API podría ser en la vida real cuando tenemos una aplicación del tiempo en nuestro teléfono que generalmente interactúa con una API de terceros que le da esta información del pronóstico del tiempo. Cuando uno presiona el botón refresh, lo que hace esta aplicación es enviarle un request o un pedido a la API con información que necesita, como la ubicación y probablemente algún parámetro de autorización, digamos, que autoriza a esa aplicación a consumir esa API. Y como respuesta, la API nos va a retornar la información del tiempo en formato JSON. Recae después en la aplicación la responsabilidad de visualizarla y formatearla acorde a la interfaz, al idioma, a las unidades que tengamos configuradas para esa tarea. El transporte de estos datos se realiza con el protocolo HTTP, como la mayor parte de la web. Este transporte además tiene que indicar qué acción queremos hacer con el servidor. Las acciones principales que se pueden realizar son 4, aunque hay unos más en realidad, y también se les suele llamar verbos. Un verbo muy utilizado es el verbo get, que se utiliza para que el cliente le pueda pedir datos al servidor. Otro es el verbo post, que se utiliza para enviar datos y guardarlos en el servidor. Por ejemplo, cuando llenamos un formulario en una página web. También podríamos hacer un put, que se utiliza cuando el cliente quiere editar algún dato que ya existe en el servidor, que ya sabe que existe en el servidor. Y obviamente tenemos el método delete que nos permite enviar un pedido de borrado a datos existentes en la base de datos del servidor.
FastAPI es un framework extremadamente liviano y bastante rápido para construir APIs en Python. Tiene una muy buena performance y es bastante fácil de aprender. Se programa muy rápido con él y está preparado para ser utilizado en producción. Utiliza mucho el concepto de type hints de Python, en el cual nosotros le damos una pista o una idea a una función de qué tipo de dato tiene que esperar, aunque Python sea un lenguaje dinámico, digamos, pero esto facilita bastante la tarea de programación. Sus principales features son que es rápido, a la par de Node.js y de Go. Es muy intuitivo, soportado por una gran cantidad de entornos integrados de desarrollo que nos acompañan completando con estos tipos de las funciones y variables, nos sugieren variables, por ejemplo. Es muy robusto, con código listo para producción y tiene documentación interactiva. Se basa en estándares como OpenAPI, antes conocido como Swagger, que nos permite autodocumentar la API y hacerle consultas, y JSON Schema. Soporta desde Python 3.6 en adelante y se suele utilizar con Ubicorn, que es un servidor ASGI que se encarga fundamentalmente de gestionar las conexiones con los clientes y pasarle a nuestra API datos adicionales sobre la petición que nos hace este usuario, digamos. Además, en un ambiente productivo se suele utilizar con GUnicorn, que se encarga de gestionar el multiprocesamiento necesario que se requiere en este tipo de ambientes, ¿no? Donde nuestra API va a estar expuesta a miles de usuarios.